Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Cierta. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ánimo, pues del mismo modo que has hablado de mí en Jerusalén, deberás hacerlo en Roma. Hechos 23, versículo 23, del 11 al 12. Siempre tienen que leer la Biblia, ¿no? Siempre aleatoriamente abres una página y encuentras después de leer toda la página claramente, ¿no? Encuentras bueno, a veces, y a veces no también, ¿no? Pero encuentras mensajes del Señor. Bien, entonces estamos en el episodio 512. Ya saben ustedes, esto no es por creo que es por no es por no es que no sea no es que sea desordenado, es que no le doy mucha importancia al tiempo en cuanto que cíclico y lineal, ¿no? Estamos en el episodio 112, ¿verdad? Y estamos en el día específicamente 19 de la lectura de Meditaciones Marco Aurelio. Pueden encontrar este libro en www.alejandria.com. Estamos en la página 71, en el libro 9, y estamos en la proposición número 1. Entonces revisen, entran ahorita www.alejandria.com y vengan acá a leer con nosotros, a reflexionar un poco. Bien, entonces perdón. Recordemos que Marco Aurelio vivía en esta cultura helénica. Bueno, claro, en el periodo helenístico. En este periodo helenístico se basaba en la caída de los grandes imperios, en este caso el Imperio Romano, y se tuvo que mezclar muchas culturas, ¿no? La cultura, recordemos que Macedonia había invadido Persia, había invadido muchos, bueno, Persia empieza, ¿no? El Imperio Macedonio, entonces llegan hasta Oriente. En Oriente se detienen y ya no entran más. Y claro, hay una mezcla, hay una transmisión de conocimientos, por eso también, incluso antes incluso con Pitágoras. Pitágoras hablamos de de 150 antes de Cristo, un poco más. Y claro, Pitágoras había aprendido en Egipto, había aprendido sobre la vida, sobre el cosmos. Había aprendido de los árabes, los números, y de los griegos, la parte lógica y la parte de la argumentación y la retórica. Y también toda la parte de la forma de vida, ¿no? Y entonces crea su movimiento, los pitagóricos. Tienen un nombre específico los pitagóricos. Hay una escuela pitagórica, era como una sexta, entonces tenían sus propias reglas. Pero claro, Pitágoras había mezclado todos esos conocimientos porque había visitado esos sitios y había compartido en Grecia todos sus conocimientos. Entonces muchos le odiaban a Pitágoras. Yo estudié en un colegio que se llamaba Pitágoras también, y nunca ni me imaginaba estudiar filosofía. Lejos de mí estaba cualquier estudio humanístico, ¿no? Entonces, claro, porque Pitágoras era matemático, pero Pitágoras era un gran filósofo. Y en ese sentido, Pitágoras era perseguido y todos sus alumnos también. Y al final de la vida, Pitágoras no era muy reconocido, rememorado en Grecia, ¿no? Porque estaba en contra y había traído conocimiento extranjero a Grecia.
y en este sentido había un contexto de comunicación mutua entre las diferentes culturas. Y esto nos dice una cosa, ¿no? Que en este periodo helenístico esta combinación de conocimientos se multiplica por 5, porque no solo está ahí, bueno, no solo estás de transición en un país y vuelves a tu país, sino que ya vives, migras, ¿no? Y traes con ello tus costumbres, tu cosmovisión, tu forma de vida. Y en ese sentido, en el periodo helenístico hay una mezcla de culturas, hay una mezcla de tradiciones, pero todos, bueno, pero en esta mayor tendencia, donde está Marco Aurelio, el estoicismo es el que sobresale, porque ya no nos preguntábamos en este periodo sobre el arché, ya no nos preguntamos sobre el origen del mundo traducidamente, ¿no? Ya no nos preguntamos tampoco por la virtud, por la moral, ya nos preguntamos por el mundo suprasensible, platónico. Nos preguntamos ahora, en este periodo helenístico, cómo vivimos mejor, cómo nosotros podemos vivir mejor. Y una de las características de cómo vivimos mejor es cómo nosotros reaccionamos a un mundo determinista, a un mundo que está determinado. Está determinado físicamente, en este caso la denominan sublunarmente. Bueno, en términos aristotélicos, ¿no? En este mundo sublunar, todo está determinado y nada supralunar, o sea, fuera de la esfera, puede intervenir. Y desde este pensamiento se crean movimientos como el hedonismo, el estoicismo, el escepticismo y todos esos movimientos tienen esta premisa de preocuparte por cómo vivimos mejor, cómo vamos a vivir mejor dentro de toda esta combinación de conocimientos, costumbres, hábitos, lenguas. Es complicado, ¿no? Es como internet, por ejemplo. Bueno, no hay ciertos contextos, no es en este caso muy específico, pero puede ser en un caso específico en la ciudad de Nueva York, ¿no? Hay múltiples culturas, múltiples cosas que hacer, todo es diverso, la ciudad de la diversidad, ¿no? Hay muchas lenguas, muchas nacionalidades, y claramente imaginemos este centro en la antigua Roma, en la antigua Oriente Medio, y claramente ahí se va desarrollando este fenómeno del estoicismo. Entonces Marco Aurelio nos menciona al inicio que agradece a sus padres, agradece a los dioses, agradece a sus amigos, agradece a sus maestros, agradece a todos. Y algo muy interesante de Marco Aurelio es que escribe este mensaje siendo consciente de que nada dura. Y por esa noción de que nada dura, hoy en 2026 se está leyendo un libro que él ha escrito hace más de 1600 años. Hace más de 1600 años alguien ha escrito estas palabras y las seguimos leyendo. Y es alguien que nunca creyó en que alguien podría siquiera leerlo, siquiera recordar quién fue. Porque siempre repite emperadores como Alejandro Magno, que Julio César, que tantos emperadores y tantas, como el episodio anterior dijo, ¿no? Y tantas generaciones o en este caso descendencias se quedan olvidadas. Y es consciente de esto. Y nunca tal vez fue consciente de que en 2026 alguien en Filosofía Tierra estaría leyendo su libro. Y eso es tan mágico, ¿no? Yo siempre denomino estas cosas tan metafísicas. Esas son cosas metafísicas. Hablando de esto, también me recordé un poco sobre... hay videos que con inteligencia artificial las puedes tú hacer... le puedes poner color. O un video antiguo de 1800 tanto, le puedes poner color y le puedes dar textura y haces que se vea bonito, ¿no? Contemporáneo.
Y las personas en ese tiempo tenían conciencia de, bueno, muchas de ellas no sabían que era una cámara y que se le estaban filmando. Entonces cuando miran la cámara como algo nuevo, te miran a ti y ellos no eran conscientes de que te estaban mirando personas del futuro. Te estaban viendo cómo vistes, cómo te peinas, tus manos, te estaban viendo a ti. Y eso es lo fascinante, ¿no? Eso es algo completamente asombroso para la conciencia. No solo para la conciencia, para nivel social, tener conciencia de la ignorancia de la acción en cuanto tal, es lo que no nos permite actuar conscientemente y vivir en el presente de forma plena, porque el presente es lo único que es registrado, ¿no? Hay una teoría del presencialismo, ¿no? Este presencialismo decía que nosotros, como cualquier tiempo, sea de 1800, 700, todo está pasando en el presente, todo está pasando en el presente, todo está pasando en el presente. Y esta idea es algo fascinante, ¿no? Imagínate que alguien de 1800 está viviendo en su presente, en este momento en el que tú estás viviendo el presente, y hay una persona del año 2500 que está viviendo su presente, al igual que tú estás viviendo tu presente, está viviendo su presente. Imagínate la magnitud de líneas temporales que no importan y solo importa el presente en cuanto es. Y claro, ya estábamos... claro, reflexionamos un poco de esto de Marco Aurelio, pero eso es metafísica, eso es algo novedoso y que claro, a nivel ínfimo, a nivel microscópico, a nivel de física, de mecánica cuántica, hay una relación de superposición, ¿no? Donde si una partícula, un fotón aparece acá, aparece en la otra punta del universo también. Entonces, hay mucho que no conocemos en el mundo, hay mucho que no nos hemos explicado. Bien, mi perro ladró y ya despertó de esto. Entonces vamos a continuar con la lectura. Estamos en la página 71, entran a www.alejandría.com y síganme con la lectura. Disculpen a mi perrito. Bien, entonces dice lo siguiente: el que comete injusticias es impío, pues dado que la naturaleza del conjunto universal ha constituido los seres racionales para ayudarse los unos a los otros, de suerte que se favoreciesen unos a los otros según su mérito, sin que en ningún caso se perjudicasen. El que transgrede esta voluntad comete evidentemente una impiedad contra la más excelsa de las divinidades. También el que miente es impío con la misma divinidad, pues la naturaleza del conjunto universal es universal, de las cosas que son y están vinculadas con todas las cosas existentes. Más todavía, esta divinidad recibe el nombre de verdad. Ya, mira, ok. Acá hay una divinidad que se la denomina verdad. Tiene el nombre de verdad. Ya, pero vamos a leer otra vez. También el que miente es impío del... Bien, más arriba. Entonces acá, evidentemente, una impiedad contra la más excelsa de las divinidades, una impiedad con la divinidad, aunque sea mínima. También el que miente es impío con la misma divinidad. El que miente es impío con la divinidad. Ya. Pero acá hay un salto conceptual. Vamos a leer otra vez. El que comete injusticias es impío. Acá la primera premisa. El que comete injusticias es impío. ¿De acuerdo? Pues dado que la naturaleza del conjunto universal es como este nous, ¿no? Donde estamos inmiscuidos en él, vivimos en él y no podemos estar fuera de él, ¿no? Ha constituido los seres racionales, ha creado los seres racionales a nosotros para ayudarse los unos a los otros, ya, para ayudarnos mutuamente. Luego dice, de suerte que se favoreciesen, o sea, que tengamos, bueno, favoreciesen, ¿no? Que nos ayudemos en otras, unos en los otros, según su mérito.
Ya, ayudamos a esta persona, hizo tales cosas, ayudamos más, de acuerdo. Luego dice, sin que en ningún caso se perjudiquen, ya tú no te perjudiques, sin que en ningún caso se perjudiquen. El que transgrede esta voluntad, el que transgrede esa voluntad que le ha dado el conjunto universal, o que tiene naturaleza universal, evidentemente es una impiedad, comete una impiedad contra la más excelsa de las divinidades. Luego dice, también el que miente es impío con la misma divinidad. Ya, el que comete injusticias es impío, pero el que miente también es impío. ¿De acuerdo? De acuerdo. Digamos lo siguiente, pues la naturaleza del conjunto, la naturaleza de todos en general, del conjunto universal, es naturaleza de las cosas que son. Es naturaleza de las cosas que son, de acuerdo a la naturaleza de las cosas como son. Y estas están vinculadas con todas las cosas existentes. Ya, las cosas que son en cuanto a naturaleza del conjunto universal están vinculadas con las cosas que existen. Acá se mete un poco un lenguaje platónico, ¿no? El mundo de las ideas está allá y está relacionado con este mundo mediante que este mundo, por medio que este mundo es la copia de este mundo de las ideas. Pero no lo dice así, lo dice de tal forma que la naturaleza, en tanto que es universal, también repercute en las cosas existentes. Luego dice, más todavía, esta divinidad recibe el nombre de verdad. Ya, lo mismo que se vio en Platón, ¿no? En Platón, esta fuente suprema de todas las cosas es el bien. El bien no es el bien como conocemos, el bien lo bueno, o claro, el bien lo bueno, sino el bien para Platón es como un dios, que es de la emanación de donde sale todo. Pero en este caso Marco Aurelio lo dice, le da el nombre de verdad y dice, y es la causa primera de todas las verdades. De acuerdo, la causa primera de todas las verdades. Después sigue diciendo, en consecuencia, el hombre que miente voluntariamente, que miente voluntariamente es impío. Ok. El acto de mentir, ¿no? Porque no mientes por encubrir algo o mentir por instinto, o para proteger, sino mientes intencionadamente como un estafador. Luego dice, en cuanto que al engañar comete injusticia. Ya, entonces al engañar comete injusticia. Luego dice, también es impío el que miente involuntariamente. Les dije, ahí el que miente voluntariamente, el que miente involuntariamente, en cuanto está en discordancia con la naturaleza del conjunto universal. Ya, o sea, para protegerse de este conjunto universal y de su naturaleza. Y luego dice, y en cuanto es indisciplinado, no hay disciplina, no hay responsabilidad o rectitud. En el caso para la naturaleza del conjunto universal. Y luego dice, al enfrentarse con la naturaleza del mundo. En cuanto es indisciplinado, al enfrentarse con la naturaleza del mundo, porque combate a esta el que se comporta de modo contrario a la verdad. De acuerdo. A pesar suyo, pues había obtenido de la naturaleza recursos que desatendió. Obtiene de la naturaleza recursos que ha desatendido y ahora no es capaz de discernir lo falso y lo verdadero. Claramente, la naturaleza, el mundo, nos ofrece verdades. ¿A qué me refiero con estas verdades? Nos ofrece sus verdades. Por ejemplo, está haciendo frío, está haciendo calor, me han pagado, no me han pagado, he comido, no he comido. Son todo lo que constituye al hecho mismo del mundo, en cuanto que es naturaleza, entre que es objeto, no es objeto, sino que es en cuanto que es obtenido de la naturaleza recursos. Por eso dice, pues había obtenido de la naturaleza recursos que desatendió. Y ahora no es capaz de discernir lo falso y lo verdadero. Entonces, es una persona que al mentir, por ejemplo, está haciendo frío, yo digo, está haciendo calor. Entonces acá ya no puedo discernir si está haciendo calor o está haciendo frío. Claro, yo puedo discernir, pero la mentira no va a discernir. La mentira no discierne en cuanto yo he dicho que hace calor, sintiendo yo frío.
Entonces hay una sugestión incluso de esto, pero vayamos a otro caso. Por ejemplo, este perro lo encontré en la calle y en realidad lo compré. Entonces, el hecho mismo de yo decir eso ya no discierno lo falso y lo verdadero. No sé si me dejo entender, hay una indeterminación entre lo falso y lo verdadero. Hay un tercer espacio donde no se define, no se discierne, no es capaz de discernir porque está en el punto medio. Por eso incluso Immanuel Kant odiaba la mentira, porque es una indeterminación. La mentira es como, yo siempre he dicho que la mentira es como jugar con la realidad. La mentira es jugar con la realidad, es querer que la realidad se acomode a tu vida, ¿no? Entonces es jugar con la realidad. Y es lo que pasa, ¿no? Acá lo que Marco Aurelio está reflexionando es básicamente esto, que la mentira es como una indeterminación porque no es falso ni verdadero en cuanto tú lo dices. Y claro, para la naturaleza del conjunto es como es como una indeterminación en cuanto que entra en conflicto con lo que ellos experimentan, o en cuanto ellos experimentan contigo y lo que no conocen ellos mismos. Por eso es una indeterminación. Bien, acá claro, es bastante sutil esta reflexión, pero es muy interesante, ¿no? Porque la mentira termina siendo en muchos casos verdad, ¿no? Como pasó en las noticias falsas o las fake news, ¿no? Donde no sé en qué año había muchos reportes de internet en Facebook, de reportes de que había fallecido una persona y todos lo creían, ¿no? Y así pasaba con todo. Entonces, había un tipo de acción que no estaba armonizando con la naturaleza del conjunto universal. Y cuando se decía la verdad que era una noticia falsa, ya era como una falta de discernir lo falso y lo verdadero. No había ese discernimiento. Discernimiento en cuanto que la primera impresión no fue analizada. Ese es el punto. Ahí está la fineza, la delicadeza de lo que estoy diciendo. En la primera impresión no disciernes si es bueno o malo, simplemente es. Y cuando pasas un tiempo, te dicen que es falso, entonces es falso. Entonces se pierde esta parte de discernir lo falso y lo verdadero. Esto está muy interesante para escribir incluso un texto desarrollando esta idea. De hecho, hace tiempo no estoy escribiendo y estoy enfocado en otros proyectos, ¿no? Pero hay que tener espacio también para esto. Entonces, siguiendo con la lectura, dice lo siguiente: y ciertamente es impío también el que persigue los placeres como si de bienes se tratara. Esto es muy interesante, ¿no? Porque recordemos que aquí estaban los hedonistas también, ¿no? Y para los hedonistas el hombre tenía que buscar los placeres, pero placeres elevados, ¿no? Placeres intelectuales. Y que tenía que rechazar los extremos de los placeres. Y en base a buscar los placeres en cuanto a medida apropiada, este hombre vivía bien, ¿no? Sabía vivir. Y claramente acá dice: y ciertamente es impío también el que persigue los placeres como si de bienes se tratara, reafirmando ese pensamiento hedonista también. Porque muchos piensan que cuando se habla de hedonismo, se habla de una perdición de placeres. Yo me pierdo en los placeres, eres un hedonista. Pero no es así. El hedonismo verdadero busca la búsqueda de placeres elevados, espirituales, y también va en contra de los placeres mundanos. Pero claro, eso no se profundiza bueno, en España sí, en Argentina sí, en México sí, en países sí hay desarrollo de la filosofía a nivel muy profundo, ¿no? De hecho, yo nunca
A mí en el colegio, primaria, secundaria, nunca me enseñaron filosofía, entonces no sabía qué era filosofía, ¿no? Entonces, ya en la universidad fue, incluso también entré de casualidad a filosofía, ¿no? De hecho, era como algo que, bueno, era algo que siempre tenía la disposición de hacer, pero nunca había encontrado ese punto donde hacerlo. Porque siempre preguntaba el por qué, ¿no? En los colegios, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿No? Y esto es algo muy extraño en mi país, por lo menos, que no se pregunta el por qué, no simplemente se hace. Entonces, es muy interesante todo esto. Pero ese es el punto, ¿no? Que el hedonismo tiene esta búsqueda de placeres espirituales elevados, más que menos, bueno, y la búsqueda de menos o de controlar estos placeres mundanos. Y luego dice, y en cambio, evita las fatigas, ¿no? El trabajo excesivo, la persistencia como si fueran males, el cansancio como si fueran males. Porque es inevitable que el hombre tal recrimine, o sea, se queje o reproche o, o reclame reiteradamente a la naturaleza común en la convicción de que ésta hace una distribución no acorde con los méritos, dado que muchas veces los malos viven entre placeres y poseen aquellos medios que se los proporcionan, mientras que los buenos caen en la medida y en aquellos que lo originan. Bien, esto es muy interesante, muy interesante. Lo que dice Marco Aurelio es que los buenos no es que viven bien, es que viven en cuanto el bien se encarna en su vida, porque aquello que lo origina termina siendo bien para ellos, ¿no? Y los malos, dice, dado que muchas veces los malos viven entre los placeres y poseen aquellos medios que se los proporcionan. Ejemplo, placer. Ok, placer. Ah, ya, mira, interesante, ¿no? Si vives alcoholizándote todos los días, entonces pararás más en la cantina, ¿no? Y eso te proporciona placer, y ese placer se convierte en el medio en el cual te vinculas con aquel placer, mientras que los buenos caen en el pesar y en aquello que lo origina, que ya dijimos que era esta fatiga, ¿no? Buscan esta fatiga. Interesante. Luego dice, más aún, el que teme los pesares temerá algún día algo de lo que acontecerá en el mundo, y eso es ya impiedad. Y el que persigue los placeres no se abstendrá de cometer injusticias, y eso sí que es claramente impiedad. Conviene también en relación con las cosas en que la naturaleza común es indiferente, pues no había creado ambas cosas, si no hubiese sido indiferente respecto a las dos, que respecto a estas, los que quieren seguir la naturaleza se comporten indiferentemente viviendo de acuerdo con ella, ya, de acuerdo con la naturaleza. Bien. Luego dice, por consiguiente, está claro que comete una impiedad todo el que no permanece indiferente, ya, mira, comete una impiedad todo el que no permanece indiferente respecto al pesar y al placer, ya. Tenemos que tener conciencia del placer y del pesar para, básicamente, no actuar con impiedad. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque siempre mi maestro, bueno, claro, decía, ¿no? Hay mucha maldad en los virtuosos y hay mucha virtud en los malvados. Repito esta frase para que la digan o la repitan o la comprendan. Hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. Para decir que vivimos entre mal y bien, ¿no? Para cómo es el mundo. Y
Y claro, lo que dice Marco Aurelio es que comete impiedad el que no conoce eso, el que no conoce respecto al placer y al pesar. Comete impiedad. Y luego hace una coma y dice, a la fama y a la infamia. Luego dice, cosas que usa indistintamente la naturaleza del conjunto universal. Y afirmo que la naturaleza común usa indistintamente estas cosas en vez de acontecer estas por mero azar, según la sucesión de lo que acontece, y vienen debido a un primer impulso de la providencia. Ya, acá hay un elemento que brinda providencia, providente, un elemento como la divinidad que provee cosas, según la cual desde un principio emprendió esta organización actual del mundo mediante la combinación de ciertas razones de las cosas futuras y señalando las potencias generatrices de las sustancias, las transformaciones y sucesiones de esta índole. Bien, entonces hay que reflexionar todo esto. Si están leyendo el libro, por favor, guarden los resaltados. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcan a sí mismos, autoobsérvense, tengan mucha fe, por favor sean felices y sean conscientes. Hasta el día de mañana, cuídense.